Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a tenerle aquí en Aeromundo un programa especial. Hoy vamos a tener al líder del Partido Revolucionario Moderno y candidato del cambio, Luis Abinader, analizando la situación política, económica y social de la República Dominicana con inseguridad ciudadana y también con una crisis económica que pone y desespera a la familia dominicana. Y en su sección aerolínea vamos a analizar lo que está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia, precisamente con ese tema, la causa Odebrecht, es decir, los sobornos que hizo Odebrecht a través de Ángel Rondón en la República Dominicana, sobornos a funcionarios, a legisladores, a políticos del gobierno y de la oposición, a empresarios y a periodistas. Pero ahora, Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD, está llevando precisamente al banquillo de los acusados al Partido de la Liberación Dominicana para que rinda cuenta de los millones que le atribuyen a él y que son del PLD. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy, en la Suprema Corte de Justicia, se está celebrando el juicio nuevamente de los escándalos de los sobornos que hizo Odebrecht a través de Ángel Rondón por más de 10 años en la República Dominicana. ¿Y qué está ocurriendo? En un momento en que el acta de acusación que está leyendo el Ministerio Público y participan los imputados, Víctor Díaz Rúa, quien por tantos años ha sido y es el secretario de Finanzas del PLD, ha sentado en el banquillo de los acusados al Partido de la Liberación Dominicana. Y nos explicamos. Dice Víctor Díaz Rúa que los millones que le atribuye la acusación que le hace el Ministerio Público, es decir, de recibir sobornos de Odebrecht a través de Ángel Rondón, ese dinero, esos millones son del PLD. Pero ¿cómo es posible que Víctor Díaz Rúa pudiera inventarse una situación de esa magnitud cuando está señalando a su partido, al partido de gobierno, que es el que ha recibido millones de sobornos, decimos nosotros, como consecuencia de sus afirmaciones? Pero ¿qué más dice Víctor Díaz Rúa? Que además de él, Francisco Javier García, que era el jefe de campaña de los diferentes procesos electorales del PLD, firmaba también los cheques y que también ese dinero se lo atribuyen a él. Pero además, ¿qué dice Víctor Díaz Rúa? Que la justicia dominicana, esa Suprema Corte, el juez Francisco Ortega, tendrá que llamar, en otra palabra, a quien ha recibido el dinero, es decir, al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y quién es el presidente del PLD? El corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD. Es decir, Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas, dice que esos millones pertenecen al PLD. Y el presidente del PLD es Leonel Fernández, el jefe de él.
Y aparte de eso, él es partidario de ese corrupto y abusador de Leonel Fernández. En estos tiempos de lucha contra la corrupción pública y privada, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo, es una obligación del Partido de la Liberación Dominicana y de quien es todavía su presidente, de rendir cuenta ante la justicia, ante esa Suprema Corte de Justicia, si vamos a ejercer el respeto a las leyes y a la Constitución de la República. Es decir, tendrá que ir a rendir cuenta el presidente del PLD, que es Leonel Fernández. Víctor Díaz Rúa solo no se puede quedar, porque él es el secretario de Finanzas, y Francisco Javier García también tendrá que rendir cuenta cuando estamos hablando todos multimillonarios que cuando llegaron al poder el 16 de agosto del 96 no tenían millones. La mayoría de todos ellos eran muy pobres. Por otra parte, estamos en presencia de un juicio de sobornos de Odebrecht. En 14 países, los sobornos que ha hecho Odebrecht han sido condenados muchas personas, funcionarios de gobierno, empresarios, legisladores, periodistas inclusive, y en la República Dominicana es muy difícil, todavía no ha pasado nada. ¿Por qué el Partido de la Liberación Dominicana va a estar sentado en el banquillo de los acusados en esa causa? Porque Víctor Díaz Rúa dice que no se queda solo, dicen nuestras fuentes. Que el PLD tendrá que sacar con el presidente del PLD y el secretario general del PLD, con él como secretario de Finanzas y el jefe de campaña, tendrán que rendirle cuenta al tribunal para él demostrar que esos millones que le atribuyen a él en soborno son del PLD. En la República Dominicana, todos sabemos que no hay contrapeso. Todos sabemos que todos los controles de todos los poderes lo tiene en sus manos el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, porque durante los 12 años de desgobierno del corrupto y abusador de Leonel Fernández, se dedicó a controlar el Poder Judicial, y no solamente a controlarlo, sino a darle órdenes políticas para no caer preso ni él, ni ninguno de sus funcionarios, ni ninguno de sus colaboradores. En eso hoy está Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas. Pero si recordamos todos, Félix Bautista, el secretario de Organización, ya ustedes conocen, más de 1.700, 1.800 millones le atribuye los Estados Unidos. A Víctor Díaz Rúa, 87.560 millones. Es decir, muchos millones en tiempo en que hay que rendir cuenta. Y Leonel Fernández, y Francisco Javier, y muchos otros multimillonarios sin explicación, se van a quedar sin rendir cuenta en esa justicia que dominan inclusive. Es decir, hay que rendir cuenta con transparencia. Por otra parte, fíjese, dominicana y dominicanos de cualquier color político que nos ve, que nos escucha aquí en Aeromundo. Nosotros no tenemos un ejercicio político de pasión, sino de razón. Nosotros aquí en Aeromundo respetamos a la gente, inclusive respetamos a ese corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD. Nosotros creemos que tenemos que respetar las posiciones de los contrarios de uno, es decir, tenemos que defender el derecho que tienen ellos de expresarse en libertad. Por eso respetamos lo que dice Víctor Díaz Rúa. Nosotros no lo compartimos, pero respetamos el derecho que tiene para defenderse. Pero lo que no puede dejar de decírsele al pueblo dominicano es en cuántas cuentas, además de ser el secretario de Finanzas
del PLD, Víctor Díaz Rúa, firma en Funglode, desde su fundación, cuántas cuentas bancarias firma él también allá. Es decir, hay una mezcla de todo. Secretario de Finanzas del PLD y también firma los cheques de muchas cuentas desde la fundación de Funglode. Nos dicen nuestra fuente que han estado cambiando sus firmas. No sabemos por qué lo ha ordenado hace un tiempo el corrupto y abusador dueño de Funglode, de una fundación, como ustedes saben, multimillonaria, que nunca le ha rendido cuenta al país y que cuando llegó al poder Fernández no existía esa fundación multimillonaria y él tampoco tenía millones. Qué bueno que ahora en esa audiencia de la Suprema Corte de Justicia, donde se conocen los sobornos de Odebrecht, Víctor Díaz Rúa siente al PLD en el banquillo de los acusados a rendir cuenta. ¿Qué quiere la familia dominicana? La familia dominicana está cansada del robo al patrimonio público durante 18 años. Está cansada de la corrupción pública y privada. Sí, la privada también. Esa que se ha comprometido hasta los tuétanos en el robo público en la República Dominicana, todavía sin sanción y con impunidad. Gracias a Dios que no son todos los empresarios dominicanos. Es una parte. Conocidos también. Por eso creemos nosotros que las afirmaciones que ha estado haciendo Víctor Díaz Rúa en la Suprema Corte de Justicia, el pueblo la tiene que seguir, porque estamos hablando del secretario de Finanzas del PLD y también del hombre que de diferentes cuentas de Funglode también firmaba desde su fundación. El pueblo necesita saber la verdad. Pues vamos a poder saber la verdad de dinero sucio, es decir, de sobornos de Odebrecht. ¿A quiénes? A funcionarios, a legisladores, a periodistas, a empresarios, a políticos del gobierno y de la oposición. Y no lo vamos a saber los dominicanos. Entonces, que rinda cuenta el PLD. Vamos a ver cuándo van a citar a Leonel Fernández, a ese corrupto y abusador, todavía presidente del PLD, para que rinda cuenta. ¿Cuándo van a citar a Francisco Javier García, que ha sido jefe de campaña de todos estos procesos electorales, multimillonarios sin explicación? Gente que llegó muy pobre el 16 de agosto del 96. Pueblo dominicano tiene que seguir de cerca lo que está aconteciendo en la Suprema Corte de Justicia, porque Víctor Díaz Rúa se está defendiendo diciendo que los millones que le atribuyen son del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿y los sobornos? ¿También son del PLD? Los sobornos que han en Rondón, dueño y señor en la República Dominicana, durante los 12 años de desgobierno de Leonel Fernández Reina, ese corrupto y abusador, hay que rendirle cuenta al pueblo dominicano. Y por lo tanto, te pedimos, vamos a ver si van a sentar en el banquillo de los acusados, como quiere Víctor Díaz Rúa, al Partido de la Liberación Dominicana. Esperemos pues. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro único invitado y personaje de la semana de hoy, el líder del PRM, el candidato del cambio, el candidato que sigue siendo el favorito en 19 encuestas, y todavía siguen saliendo otras, y Luis Abinader sigue siendo el candidato preferido del cambio. Aeromundo.
El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro único personaje de la semana, que lo es el licenciado Luis Abinader, el líder del Partido Revolucionario Moderno, el candidato del cambio, el dominicano favorito en 19 encuestas, las últimas, para convertirse en el candidato presidencial de mayorías. Licenciado Luis Abinader, nos sentimos muy contentos de tenerlo aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted le dijera al pueblo dominicano las razones por las que entiende usted que el cambio político no lo detiene nadie. ¿Qué diría usted? Sí, muchas gracias, don Guillermo, por su invitación aquí cada domingo en Aeromundo, y también a todo el pueblo dominicano que lealmente escucha y ve este programa todos los domingos. Don Guillermo, ¿y usted cree que el pueblo dominicano va a seguir soportando los niveles de delincuencia que hay actualmente? ¿Y usted cree, don Guillermo, que el pueblo dominicano va a seguir soportando que les roben su dinero desde el gobierno con la impunidad que ha existido durante los gobiernos del PLD? ¿Y usted cree, don Guillermo, que esos miles, cientos de miles de jóvenes sin esperanza, sin oportunidades, ni oportunidades para estudiar en la universidad, ni oportunidades para buscar empleo, ni oportunidades para muchos que quieren ser emprendedores, van a seguir soportando este gobierno? ¿Y usted cree, don Guillermo, que este país va a seguir soportando los problemas de infraestructura, donde más de la mitad de la población no le llega agua regularmente, donde tenemos muchísimos problemas con la energía eléctrica, además de cara, es una energía eléctrica sumamente ineficiente? Y le puedo seguir mencionando decenas de problemas más que tiene este pueblo. No, los días del PLD están contados, don Guillermo, están contados. Y ellos pueden hacer lo que quieran hacer, y nosotros los vamos a derrotar junto al pueblo dominicano. Que no le quepa duda eso a nadie. Que van a tratar de gastar el dinero del pueblo para cambiar la actitud. Pueden tratar de hacer eso, y nosotros lo vamos a contrarrestar, y ya ese pueblo está cansado porque sabe que lo que ellos han hecho es engañarlo, y no lo van a aceptar. Entonces, no importa que pueda aparecer el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD, como candidato presidencial, o el presidente Danilo Medina logrando modificar constitución. Don Guillermo, pero dígame usted, vamos a tratar de ser objetivos, que es difícil entre nosotros los políticos, pero dígame usted, ¿qué han resuelto los gobiernos del PLD en la República Dominicana? ¿Qué han resuelto? Tenemos una mejor salud, que no lo mencioné anteriormente, los hospitales están peor que nunca. Una gran parte en remodelación, y lo que se ha remodelado no tienen el dinero para funcionar normalmente, porque todo se lo llevan las nominillas y los políticos del PLD. Y las estadísticas están en los peores, aumentando la mortalidad infantil y la mortalidad materna. La delincuencia ha aumentado. Tenemos el mismo desempleo a pesar de un crecimiento económico que viene dado principalmente por los niveles de endeudamiento en la República Dominicana, porque no es con nuevos proyectos ni nuevas áreas de desarrollo que lo han realizado. ¿Qué ha resuelto el PLD? Yo le pregunto al pueblo dominicano, ¿están ustedes mejor que hace 10 años? ¿Están ustedes mejor que hace 20 años? Y yo le he preguntado cada vez que voy a las diferentes regiones del país. El fin de semana pasado yo estaba en San Juan y me decía el presidente de la Asociación de Productores, nosotros hace 7 años confiamos en un compueblano para que pensamos que iba a hacer la reconversión agrícola del Valle de San Juan tan necesario, y hoy estamos, 7 años después, estamos más pobres. Y voy a la región Enriquillo, a Neiva, a Barahona, y es el mismo caso. Regiones sumamente pobres.
y vamos a Higüey, y a pesar del enorme desarrollo que el sector privado ha llevado en términos de turismo, no han logrado desarrollar y que el pueblo se desarrolle de la manera adecuada, y tú tienes un municipio como el de Higüey donde le falta agua, las calles están en mal estado. Don Guillermo, el cambio va. Ese cambio va independientemente de quién sea el candidato. Entonces, licenciado Luis Abinader, la clase media tiene razón de estar insatisfecha y pobres también. ¿Qué dice usted? Pero por supuesto, esa ha sido una de las más golpeadas, don Guillermo. Esa ha sido una de las más golpeadas. Y esa, usted sabe, la mayoría de los jóvenes, hijos de clase media, y también en términos generales es una enorme mayoría, cerca de un 80%, lo que quiere decirse del país, porque no ve futuro en la República Dominicana, porque muchos dicen, ok, es posible que en Estados Unidos siempre hay una situación económica, pero yo puedo caminar en las calles, yo puedo salir con mi familia sin el temor a ser asaltado, como pasa en este país. Pero además a esa clase media es la que de manera formal más le están presionando en términos de impuestos, con un terrorismo fiscal que hay actualmente en la República Dominicana, sin darle los servicios, porque usted dice, bueno, yo pago mis impuestos, pero yo entonces tengo un servicio de salud que no me cuesta, tengo un servicio de educación que puedo llevar a mis hijos, no tengo que comprar seguridad, no tengo que comprar una electricidad tan cara, todo lo contrario. Este es un país muy caro para vivir, don Guillermo, pero no se han hecho planes para mejorar eso. Entonces, esa clase media es la más golpeada. Y la clase popular también. Y la marginal no ha mejorado en nada. Porque las políticas públicas, don Guillermo, no han sido eficientes, no han sido efectivas. Sin embargo, un banco central que nos habla de cifras, que nos habla de crecimiento económico, que no se refleja en la población, que no mejora a la mayoría del pueblo dominicano. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se puede cambiar eso? Yo quiero que me responda el Banco Central, don Guillermo. Si usted todos los años introduce 2.500 millones de dólares de deuda, si no va a haber crecimiento económico. Es como una casa, poniendo en ejemplo una casa. Coja préstamo todos los años, coja X cantidad de dinero en préstamo, haga un anexo, váyase de viaje, compre un carro nuevo. Todo eso es en deuda, todo eso es por deuda. Entonces, ¿y por qué no se refleja ese crecimiento y mejoría de la calidad de vida de los dominicanos? Por eso mismo, porque ese nuevo ingreso no es consecuencia de muchas empresas nuevas o es consecuencia de una nueva área que tenemos como nosotros pensamos desarrollar, un centro de tecnología similar a lo que es el Silicon Valley, donde hay un ecosistema de creación, de innovación. No, no es nada de eso. Nuestras exportaciones están estancadas, nuestra producción está estancada. Lo único que está creciendo aquí, y la mayoría no, la totalidad es por el sector privado, porque ni siquiera han podido abrir otros polos turísticos, es el turismo, don Guillermo. Entonces yo le digo a usted, ¿qué razón tiene el pueblo dominicano para continuar? La cifra del Banco Central, el crecimiento, lo refleja la minería, lo refleja las exportaciones de barrigor, lo refleja las telecomunicaciones. No se refleja en empleo, es que no hay empleo. En los estómagos de los dominicanos. Pero no solamente eso, en el empleo, don Guillermo. Si en una economía que funcionara correctamente, el crecimiento deberíamos no tener desempleo con un crecimiento de ese nivel. Pero además de eso, además de que una parte es deuda, la otra parte son, en el caso de la minería, que tiene muy poco impacto en la economía dominicana, solamente el impacto de divisas. Entonces, don Guillermo, en ese sentido, ellos pueden publicar las estadísticas que quieran. Lo que tú tienes que ver es los índices de pobreza, los índices de desempleo y lo que siente el pueblo dominicano. Entonces hay una desigualdad cada vez más transatlántica, más grande. Por supuesto, y eso lo reflejan, y por eso, señores, es que tenemos una sociedad polarizada. Por un lado, sí, un grupito muy estrecho que se ha favorecido, que son los nuevos ricos de la República Dominicana, que están ligados al poder.
Eso sí les ha ido muy bien. Pero la enorme cantidad de los de empresarios tradicionales, de clase media también, están igual. Los que no tienen conexión con el gobierno siguen igual o peor. Y en el caso de la población popular y marginal, es el mismo caso. No han salido de la pobreza. Pero yo lo que quiero es que ellos mismos se evalúen y que ellos mismos se pregunten, ¿nosotros estamos mejor que hace 20 años? Que se lo pregunten ellos. Licenciado Luis Abinader, clase media que nos ha dicho que no está de acuerdo con esa locomotora de corrupción, de esa corrupción pública y privada, y con impunidad. Continúa la corrupción, no se sanciona. ¿Cómo lo ve usted? Don Guillermo, aquí no hay control. El gobierno no tiene control. El gobierno ni sabe lo que está pasando aquí en las estructuras. Aquí la Contraloría General de la República prácticamente no hace auditoría, que es el organismo interno, la auditoría interna del Estado. Y la supuesta control externo, que es la Cámara de Cuentas, que no es ni control ni es externo tampoco, le dan la mitad del presupuesto. Y dice, imagínese usted, don Guillermo, que la Cámara de Cuentas dijo que no tiene recursos para auditar el caso de Odebrecht, el caso de corrupción más importante del país en los últimos años, y ellos no tienen dinero para auditarlo. Imagínense qué Cámara de Cuentas estamos hablando. Aquí el gobierno no sabe, aquí hay un laissez-faire, laissez-passer, lo que fuere. Incluso de los casos de corrupción, don Guillermo, se enteró el gobierno con tragedias que pasan, como el caso del CEA, asesinato, o las denuncias internacionales, como es el caso particularmente de Odebrecht. Licenciado Luis Abinader, aquí decimos en Aeromundo con frecuencia que realidades son realidades. El comportamiento de una administración del PLDismo gobernante de 18 años no cambia. Continúa la corrupción pública y privada y no se sanciona. Ahora vemos a quien es el secretario de Finanzas del PLD, ahora suspendido, Víctor Díaz Rúa, en el caso soborno de Odebrecht, diciendo que los millones que le atribuye el Ministerio Público son del PLD. Pero además, dice Víctor Díaz Rúa, hay que llamar, hay que sentar en el banquillo precisamente al presidente del PLD que vaya a rendir cuenta sobre los fondos que le atribuyen a Víctor Díaz Rúa. También menciona, es decir, al corrupto y abusador de Leonel Fernández, a Francisco Javier, que era el jefe de campaña, que ha sido siempre jefe de campaña. ¿Qué dice usted de todas esas denuncias que salen de la voz de nada más y nada menos de Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD? Don Guillermo, el caso Odebrecht se está convirtiendo en una tragicomedia. Una tragicomedia. ¿Usted sabe lo que está haciendo, lo que ha hecho Víctor Díaz Rúa? Es diciendo, no me sometan a mí, sometan al PLD como partido. Eso es lo que le está diciendo. Digo, yo no soy abogado, pero tampoco tengo que serlo para interpretar eso. O sea, él, en otras palabras, él le dijo al pueblo dominicano y le dijo al Ministerio Público, miren, el culpable no soy yo, el culpable es el PLD que manejó esos fondos. Entonces yo me imagino que la semana que viene el Procurador General de la República va a hacer un sometimiento al PLD como institución. Digo, me imagino yo, don Guillermo. Eso es lo que manda a decir y lo que las declaraciones de un testigo de la Principalía, porque es un acusado además de Víctor Díaz Rúa. ¿Usted cree que el procurador va a hacer eso la semana que viene? Bueno, hay otras razones. Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas, suspendido hoy del PLD, pero también figura desde la fundación de Funglode en cuentas de Funglode firmando cheques en Funglode. Entonces, ¿qué va a pasar con el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, que va a tener que ir precisamente a la Suprema Corte de Justicia a hablar por el PLD y a hablar por Funglode? ¿Qué dice usted? Don Guillermo, ahí hay unos cruces que no se sabe quién es Juan y quién es Pedro. Entre cuando en el periodo pasado, entre PLD,
esa fundación, otras instituciones, ahí el pueblo solo conoce el 10%. Y eso sí es importante que el pueblo lo conozca y lo va a conocer. Ahí hay unos cruces sumamente delicados entre esas transacciones y que están ahí y se han puesto prácticamente a la población con el caso, este mismo caso de Odebrecht. Yo lo que espero es que todas esas informaciones salgan al público para que la gente conozca realmente cómo se han comportado los que han pasado por el poder y que la gente también, y la población dominicana de todos los partidos, porque en el PLD también hay mucha gente seria, gente que está indignada con ese proceso, don Guillermo, que analice y que diga y que piense. Si ellos mismos, incluso PLDistas, pero que son patriotas, que son los bochistas verdaderos, no piensan que tiene que haber un verdadero cambio en la República Dominicana. ¿Usted cree que puede haber esperanza cuando el PLDismo gobernante de ayer y de hoy controlan todos los poderes del Estado? ¿Usted cree que puede haber esperanza con un poder judicial que lo blindó precisamente el corrupto y abusador de Leonel Fernández? ¿Usted cree que va a poder haber rendición de cuentas? ¿Usted cree que el PLDismo, ese PLDismo de ayer y de hoy, le va a poder permitir a una justicia honesta, a jueces honestos, que sancionen, que apliquen la ley, que apliquen la Constitución? Lo que yo sé, don Guillermo, es que nosotros vamos a seguir luchando hasta lograr un país diferente, hasta lograr una justicia verdaderamente independiente, hasta lograr la seguridad jurídica, hasta lograr acabar con la impunidad en nuestro país. No importa lo poderoso que vean a personas y a grupos hoy, todo ese poder es momentáneo, todo ese poder es coyuntural y todo ese poder lo quita el pueblo dominicano. Y como yo dije en el principio, en base a su pregunta, el cambio no lo detiene nadie, no lo va a detener nadie. Y un gobierno... La gente va a votar por el cambio, ni siquiera por una persona, por el cambio. Un gobierno presidido por Luis Abinader va a sancionar a los que han robado del patrimonio nacional, de los impuestos del pueblo. Se va a poder sancionar a toda esa gente para que devuelvan el dinero robado. Mire, don Guillermo, el gobierno de Luis Abinader va a ser un gobierno que va a respetar la justicia, donde yo he prometido y ofrecido al pueblo dominicano un ministerio público independiente. No vamos a ir con una posición de venganza, vengativa, una cacería de brujas, pero sí a cumplir la ley. Y ese ministerio público, con una persona reconocida por la sociedad, independiente de criterios, entonces sin la presión política, ni para quitar ni para añadir culpables, va entonces a decidir a través de los mecanismos que le provee la ley y los méritos de cada expediente quién debe ser acusado o no. No es el presidente de la República que tiene que decidir, es la justicia. Y lo que tiene que hacer un presidente para que funcione la justicia es ser independiente y no interferir y nombrar entonces como procurador no a un dirigente político, nombrar a una persona independiente de la sociedad que va a llevar los expedientes no por el color del partido de la persona acusada o porque sea político de un partido, sino porque tiene los méritos para ser llevado a la justicia, como dicen los abogados. Pero hay un problema, que usted, ni yo, ni ningún dominicano lo puede cambiar si no hay una voluntad política y un pueblo que lo reclame. Ahora tenemos jueces y ministerios públicos corruptos, y no solamente que cumplen órdenes políticas, como la que hemos visto. ¿Cómo puede cambiar eso? Bueno, don Guillermo, viene ahora un Consejo Nacional de la Magistratura. Ese Consejo Nacional de la Magistratura deberá evaluar, quizás
Muchos me dirán que soy un ingenuo para pensar que van a ver los cambios que necesita ese Suprema Corte de Justicia, pero nosotros, los miembros que tenemos, que están en minoría, sí van a presionar para que sea un Consejo Nacional de la Magistratura verdaderamente independiente y de gente honesta, de jueces de carrera que puedan cumplir con la ley y la Constitución. De todas maneras, don Guillermo, con un Ministerio Público independiente, en un nuevo gobierno, se pueden hacer muchas cosas. Y yo le prometo al pueblo dominicano que esa percepción de corrupción que ellos tienen, en 2 años va a cambiar. Desde que el gobierno del cambio empiece a gobernar en la República Dominicana. Va a cambiar. A los 2 años, la gente va a tener una percepción verdaderamente diferente a la que tenía anteriormente. Pero muchos dominicanos lo que quieren es sanción. ¿Habrá sanción? ¿Usted cree que se va a cumplir con la ley para sancionar a los que han robado? Todos los que cometan actos de corrupción van a ser sancionados independientemente del gobierno anterior o del gobierno presente. Tiene que ser así, don Guillermo. Esa es la ley, esa es la Constitución. Y por eso lo que yo prometo es que con ese Ministerio Público Independiente, ese Ministerio Público Independiente va a tomar los casos y no va a poder ser acusado de ser una justicia política, como es el caso de hoy, donde el Procurador General de la República es un miembro del Comité Central del PLD. Y cualquier actuación de él está bajo un manto de cuestionamiento político y de accionar político. ¿De esencia política entonces? Pero claro, él es un miembro del Comité Central del PLD y por eso todo lo que hace está bajo el manto del interrogante. Esa es la realidad y eso es lo que nosotros vamos a romper porque hemos prometido una justicia independiente. Pero además, don Guillermo, yo quiero decirle lo siguiente a mis seguidores, como yo he repetido. Si alguno que me sigue de mi equipo piensa que va a ir al gobierno y se va a seguir practicando lo mismo de nominillas y cobrar sin trabajar, tiene tiempo para salir de mi equipo y apoyar a otro candidato, porque en el gobierno de Luis Abinader, en el gobierno del cambio, nadie va a cobrar sin trabajar. En el gobierno nuestro, en el gobierno del cambio, el que crea que va a ir a realizar actos de corrupción en perjuicio del pueblo dominicano, que sepa bien que puede parar muy fácil siendo sometido a la justicia. Nosotros vamos a hacer un gobierno verdaderamente diferente, como nosotros nos hemos comportado de manera personal y familiar. Entonces el Partido Revolucionario Moderno está comprometido a hacer eso. Estamos comprometidos con el país, estamos comprometidos con nosotros, con nuestras familias, para hacer un gobierno verdaderamente diferente. Si no, en este país habría una frustración peligrosa. Además, nuestro criterio, nuestra ética, nuestra educación, nuestro compromiso familiar nos obliga a hacer ese gobierno diferente, don Guillermo. Licenciado Luis Abinader, hoy muchos dominicanos de todos los colores afirmamos que el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, dicen danilistas, buscará modificar la Constitución de la República nuevamente para poder ser candidato presidencial. Hay otros que dicen que no lo hará y patrocinará un candidato y ese no será Leonel Fernández. ¿Usted qué piensa? Bueno, don Guillermo, yo he hablado ya en múltiples ocasiones de ese caso. Pero el mismo presidente Danilo Medina, en pronunciamientos anteriores, él mismo ha advertido lo peligroso que es la continuidad en el gobierno. Yo todavía confío en que él va a mantener la coherencia de sus palabras y que no se va a involucrar en esa aventura peligrosa que le va a hacer mucho daño a él, mucho daño a su partido
pero sobre todo mucho daño a la República Dominicana. Yo espero todavía que un rayo de sensatez caiga sobre ese sector y especialmente sobre el presidente de la República para que no se involucre en eso. Ahora, don Guillermo, el pueblo dominicano puede estar claro que Luis Abinader, que el PRM va a luchar por la defensa de la democracia en la República Dominicana. Cueste lo que cueste, en cualquier lugar, en cualquier escenario, nosotros vamos a defender la democracia en nuestro país. Y un atentar con un continuismo es atentar contra la democracia de nuestro país. Por lo tanto, yo reitero y espero sinceramente de que esos sean solo rumores y de que el presidente de la República respete su palabra, su convicción que había durante muchos años expresado de no meterse en esa aventura. Pero si logra modificar la Constitución de la República a través de legisladores de todos los partidos, ¿usted qué diría? Yo creo que hoy, no quiero aventurarme esa parte, lo que sí puedo decir, don Guillermo, es que hoy no hay posibilidad de hacer ese cambio. Hoy no hay posibilidad de hacer ese cambio. Licenciado Luis Abinader, muchos dominicanos de todos los colores políticos, ¿qué nos dicen? Este es un gobierno con funcionarios cansados. Otros dicen cansado de robar, cansado de corrupción pública y privada. ¿Usted cuál es la visión que tiene? Este es un gobierno ineficiente, un gobierno que no ha podido resolver ninguno de los problemas de la República Dominicana. Yo quiero que me digan, que me lo diga la población. Miren, señores, en la salud, esto es un ejemplo de gobierno de salud. En educación, con la cantidad de recursos del 4%, ahí es que está el mayor fracaso, que no ha podido mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Porque quiero decirle que con el PLD es imposible que mejore cualquier ministerio, por las exigencias de ese partido, que es el partido más costoso de América Latina. Entonces yo quiero que me digan, en cuál sector, es más, don Guillermo, aquí puede haber un funcionario del PLD hasta con deseo de hacer las cosas bien, pero las exigencias de ese partido no lo deja hacer esos actos positivos que podría hacer, porque lo corrompe todo. Es un partido demasiado caro. Hay instituciones que se pagan más en nominilla que en los sueldos y salarios formales de esa institución. ¿Y usted qué piensa? El presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, en un acto de sinceridad pública, le dice a una comunidad en Valverde Mao, bueno, Joselito siempre me recuerda cada vez que vengo aquí a Monción que me acuerde del acueducto. Y yo cuando voy a la ciudad, cuando regreso se me olvida por la cantidad de trabajo que tengo. ¿Usted qué piensa? Bueno, mire, don Guillermo, muchos hablan que es un acto de sinceridad del presidente. Sea de sinceridad, y espero que sea de un acto sincero de él, es también una declaración que va en dos direcciones. Una de que está cansado y otra de que no hay una estructura real, organizada, de seguimiento institucional a los problemas del país. Empezando por la última, don Guillermo, a mí no se me va a olvidar esos acueductos. ¿Usted sabe por qué? No porque yo tenga mejor memoria o tenga unos años menos que el presidente, porque yo no voy a concentrar el poder de las decisiones, sino que yo tengo planes para hacerlo. Nosotros hemos dicho en muchísimas ocasiones que yo tengo un plan general de los acueductos del país. Estoy poniendo este ejemplo para comparar los estilos de gobierno. Mi estilo de gobierno no va a ser que para que la gente se resuelva un problema yo tenga que recordarme, yo tenga que ir. No. Yo voy a tener un plan
general de acueductos como lo tengo. ¿Usted sabe cuánto cuesta arreglar y construir todos los acueductos del país sin las fuentes de agua? De algunos acueductos. Las fuentes de agua, hablo de las presas, en algunos casos que hay que hacerlo. Eso cuesta, y se ha estudiado, unos 30.000 millones de pesos, don Guillermo. Yo sé de dónde lo vamos a sacar ese dinero para construir y arreglar todos los acueductos del país. Yo no voy a tener que recordarme, porque nosotros vamos a tener un plan y alguien le va a dar seguimiento en cada sector. En el caso, ya volviendo a la primera parte de que está cansado, con más razón, don Guillermo, es que él tiene que ya dejar y cumplir la Constitución que él mismo modificó, que termine su gobierno y que se vaya en paz, tranquilo. Eso es lo que él tiene que hacer. Licenciado Luis Abinader, este año 2019, ¿cómo puede ser un año de esperanza en la economía de la clase media, en la economía de los pobres, si continúa el endeudamiento, continúan los impuestos, ahora un anticipo que empobrece y está quebrando a pequeños negocios y hasta grandes, dicen algunos comerciantes? ¿Usted cómo lo ve? Guillermo, yo lo que quiero preguntar al gobierno, ¿cuáles son los planes para crear empleo que ellos tienen? Porque eso es lo que trae de esperanza. Díganme los planes de incentivos para crear empleos que tienen. ¿Dónde están? ¿Cómo un emprendedor joven puede tener el financiamiento y el apoyo del gobierno? Vamos a decir un emprendedor que tenga una idea para crear un software especializado, como lo están creando los jóvenes. Dígame qué puede hacer, cómo lo puede hacer. Yo le pregunto, don Guillermo, ¿qué plan tienen ellos para desarrollar el turismo en la región sur del país? ¿Qué plan tienen ellos para relanzar el turismo en Puerto Plata? ¿Qué plan tienen ellos para llevar el sector agropecuario en la parte de los invernaderos, que es el más exitoso, para expandirlo en provincias que lo requieren, como el caso de San Juan de la Maguana y de tanta pobreza? ¿Qué plan tienen ellos de empleo en los diferentes barrios del país para la juventud y para alejarla de los vicios y de la delincuencia? ¿Alguien conoce algún plan específico del gobierno? ¿Alguien lo conoce? Entonces, así no puede haber esperanza. ¿Y usted cree que se está combatiendo la delincuencia y el narcotráfico? ¿Por qué? Pero, don Guillermo, pero ¿cómo puede haber si el mismo gobierno desconoce las causas? Fíjense que el presidente habló que eran los deportados, el procurador desmiente al presidente y dice que no son los deportados, que los deportados no han hecho y no han cometido criminalidad. Aquí no se sabe, don Guillermo. Y pueden cambiar al jefe de la policía y poner a otro, y después cambiar a ese otro y poner a Juan, y después a Pedro y a María y a Francisco, y va a seguir igual, porque no hay un plan integral de la delincuencia que lo tenemos nosotros, que sabemos lo que tenemos que hacer, que en 2 años vamos a eliminar en un 50% la delincuencia en la República Dominicana, como se ha hecho en otros lugares con asesores externos que tenemos de los mejores del mundo. Aquí no hay idea, el gobierno no tiene idea, don Guillermo, ni de lo que está pasando, y si no sabe cuál es la radiografía, tampoco es solucionarlo. Entonces, es penoso, da vergüenza ese episodio en los últimos días del presidente decir una cosa y el procurador desmentirlo. Baní recuerda el caso Paya. 7 murieron, los fusilaron. No apareció ni la droga ni millones de dólares. Eso fue durante la administración del corrupto y abusador de Leonel Fernández. Vuelve Baní, ahora matan un coronel, comandante de la policía allá. ¿Qué le significa eso? Y don Guillermo, ¿usted cree que eso es? Sin olvidarnos de Quirino. No, está bien, pero yo lo que le digo a usted, ¿y usted cree que eso es exclusivo de Baní? En Baní se ha descubierto, por alguna razón. Baní
lo que pasa en Baní pasa en el país completo. Esa estructura mafiosa está presente en todo el país. Y hay sectores de poder comprometidos con esos sectores mafiosos, que lo sabe todo el mundo. Claro, el gobierno, con su capacidad de investigación, los conoce mejor. Y yo conozco, tengo informes de gobiernos extranjeros que han advertido al gobierno sobre casos específicos y el gobierno no actúa. Licenciado Luis Abinader, política exterior. Ahora un acontecimiento grande que daña la democracia en Venezuela. Un dictador, Nicolás Maduro. Usted apoya la posición del gobierno dominicano que no reconoció a ese dictador porque violentó todos los procedimientos para respetar la voluntad de los venezolanos. ¿Qué diría usted? Antes de la decisión del gobierno, ya nuestro partido tomó y impulsó y retó al gobierno a esa decisión. Mi posición es a favor de la democracia y defensor de la democracia en la República Dominicana y en el mundo. No es un tema ni ideológico, es un tema de la democracia. Y nosotros tenemos que vernos en el espejo para que no se repitan aquí esos acontecimientos. Por lo tanto, yo siempre voy a estar a favor de la defensa de la democracia en cualquier parte del mundo. Licenciado Luis Abinader, el trabajo político en el Partido Revolucionario Moderno con propósitos democráticos para que la voluntad de todos los afiliados o militantes del PRM voten en primarias cerradas para escoger los candidatos en febrero, congresuales, municipales, y en mayo del año que viene las presidenciales. ¿Cómo va eso? Vamos bastante bien, nosotros estamos avanzando, estamos en el proceso, en la fase 2 del PREMIL. El PREMIL es el programa de registro de militantes y nosotros estamos muy optimistas. Vamos a llegar a más de 1,5 millones de inscritos y para las elecciones vamos a tener más de 2,5 millones de inscritos. Esa es una situación que es muy optimista, va a hacer crecer el partido y además todo el partido está trabajando para inscribir y de esa manera en relación con esas inscripciones nosotros tener un partido, el partido más poderoso real de la República Dominicana. El PRM es el único partido, don Guillermo, que pudo realizar una convención y legitimar a toda su estructura a nivel nacional. Por lo tanto, usted puede estar seguro de que el PRM para las elecciones será el principal partido de la República Dominicana. Y nos estamos preparando electoralmente para soportar y solucionar cualquier intención dañina en contra de la voluntad popular. Licenciado Luis Abinader, usted se viene reuniendo y escuchando la voz del pueblo. También le dicen en esos encuentros que están de acuerdo en que usted presente un proyecto de unidad nacional a la comunidad política nacional, a la pluralidad política. Es decir, que debe surgir un gobierno de cambio de unidad nacional. ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, en esos programas que vamos de escuchando a la gente, es de las actividades más enriquecedoras que yo he realizado. La semana pasada en Neiva y la región pudimos escuchar los problemas específicos, pero también los nacionales, porque hay una gran parte de los problemas se repiten en todo el país, don Guillermo, los problemas que caminos vecinales malos, que no hay agua, la delincuencia, falta de oportunidades, eso se repite en todo el país. Pero tú escuchas también cómo, por ejemplo, la producción de uva, el Instituto de la Uva está abandonado en Neiva. No hay, realmente se le está dando la importancia. Como los canales de riego, eso también pasa en todo el país, están también abandonados. Tú escuchas los problemas locales y los problemas nacionales. En Barahona,
cómo se ha olvidado un puerto que debería de ser el centro de la economía en Barahona, siendo un puerto turístico y un puerto también de carga. Cómo, don Guillermo, vamos a San Juan y los agricultores hoy están, como decía el presidente de Milciades Espinosa, de la Asociación de Productores de San Juan, más pobre que hace 7 años. ¿Qué han hecho? Así, darle un financiamiento y están ahora endeudados con el riesgo de perder sus propiedades. Y San Juan está en la peor de las situaciones. La mayoría de los agricultores quebrados. Cualquiera puede coincidir, cualquiera puede confirmar esa información. Pero vamos también a Higüey, almuerzo en Nisibón, las lagunas de Nisibón, una comunidad que podría ser el granero del este para producir todos los productos agrícolas que necesitan los hoteles y el desarrollo turístico de esa zona. ¿Hay un plan específico en ese sentido? No lo hay. Y de esa manera, ese crecimiento turístico no está siendo aprovechado por la población general dominicana. Don Guillermo, faltan ideas, falta ese contacto real con el pueblo, proyectos pequeños que resuelven grandes problemas, que darían cientos de empleos. Y por eso es que muchas veces uno ve con ansiedad cómo es posible que una serie de acciones no se realicen. Cuando son muchas de esas acciones, don Guillermo, son alianzas público-privadas que no tienen que buscar parte importante del presupuesto nacional. Es una actividad muy enriquecedora. Yo le puedo decir, don Guillermo, que conozco ya el país plenamente, sus dificultades, sus problemas, sus regiones. Pero usted está comprometido en hacer un gobierno de unidad nacional. Pero por supuesto, por eso mucha de la gente que va y no son políticos del PRM, la gran mayoría son gente de la sociedad, que incluso se identifican. Yo no soy político, dicen muchos, ni soy de ningún partido. Ahora, yo estoy preocupado por esta situación y aquella. Es que la única manera, don Guillermo, de solucionar los problemas del país es con ese gobierno de unidad nacional. Licenciado Luis Abinader, vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Sí, muchas gracias, don Guillermo. Yo quiero reiterarle a ese pueblo dominicano, un pueblo dominicano de grandes virtudes, solidario, que tenga confianza en nosotros, que tenga confianza en nuestras actuaciones. Nosotros no tenemos temor en ir al lugar que tengamos que ir, al escenario que tengamos que luchar para defender el interés nacional. Pero tampoco tenemos temor en hacer los grandes acuerdos nacionales para impulsar la República Dominicana. Que apoye nuestro proyecto y que apoye también el Partido Revolucionario Moderno en la forma, en la intensidad que desee. No somos perfectos, pero somos la posibilidad del cambio real y de un avance significativo para la República Dominicana y necesario. Nosotros estamos comprometidos con nuestra patria, estamos comprometidos con nuestro país, comprometidos con nuestra gente, comprometidos familiarmente para que la República Dominicana tenga un presidente y un gobierno diferente que empiece realmente a solucionar los problemas fundamentales de nuestro país. Si Dios lo permite y el pueblo dominicano nos apoya, seguiremos construyendo el camino del cambio. Seguiremos construyendo el camino de la esperanza para tener una República Dominicana con mucho menos delincuencia, más seguridad, más oportunidades, un sistema de salud a nivel mundial digno y que realmente ese 4%, esa gran lucha de la sociedad dominicana, empiece a cambiar las estadísticas
para que nuestros jóvenes puedan competir en un mercado mundial. Que confíen en nosotros, que si Dios quiere, haremos el gobierno verdadero, histórico del cambio en la República Dominicana. Licenciado Luis Abinader, qué complacido nos sentimos en que usted represente la posibilidad cierta del cambio político. Nosotros no solamente nos sentimos complacidos por su exposición política de hoy, sino que tenemos las esperanzas, igual que millares de dominicanos de todos los colores, de que usted representa el liderazgo excluyente, el liderazgo que va a ser el gobierno de unidad nacional, que tantos dominicanos aspiran para fortalecer la democracia y para que cada 4 años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente. Muy complacido de haber tenido al líder del cambio, a Luis Abinader. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana y único en este programa especial, al licenciado Luis Abinader, el candidato del cambio y líder del Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Hoy hemos estado agripados, presidente, y así, porque tenemos que cumplir con el pueblo dominicano, hacemos Aeromundo. Señor presidente, hay que ponerle atención a un líder, a un dirigente, a un jefe grande del PLD, Víctor Díaz Rúa, quien ha sido secretario de Finanzas, hoy suspendido de ese partido, y que está diciendo que las imputaciones que le ha hecho el Ministerio Público, los millones que le atribuye, son dinero del PLD. En otra palabra, está sentando al PLD en el banquillo de los acusados. Pero ¿quién es el presidente del PLD, señor presidente? El corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina. Entonces, tendrá que ir a rendir cuenta a nombre del PLD. Pero también Víctor Díaz Rúa señala a Francisco Javier García, es decir, otro de los multimillonarios sin explicación del PLD, que ha sido jefe de campaña en los últimos 18 años. Dice que también tiene que ir a rendir cuenta porque él también firmaba los cheques millonarios y que ese dinero era del PLD. Señor presidente, el caso Sobornos Odebrecht a través de Ángel Rondón compromete a políticos del gobierno, de la oposición, a legisladores, a empresarios y a periodistas. Nosotros creemos que el pueblo dominicano tiene que conocer en ese juicio toda la verdad. Pero todavía las cosas se complican, presidente, porque quien está hablando, Víctor Díaz Rúa, señor presidente, sería bueno que averiguaran, de acuerdo a nuestras fuentes, si él firmaba cheque en Funglode, si él tenía cuentas en Funglode, también, es decir, esa fundación multimillonaria de Leonel Fernández Reina. Señor presidente, hay que aclarar todas estas cosas porque sigue viéndose a un PLDismo de ayer y de hoy que no puede justificar quizás lo que le están imputando, los millones que le están imputando, y ahora dice Víctor Díaz Rúa, ese dinero no era mío, sino del PLD. Pero todavía algo más dice Víctor Díaz Rúa, señor presidente, que el multimillonario sin explicación, miembro del comité político del PLD, Temístocle Montaz, no está en el expediente. Y él admitió que recibió sobornos del PLD, de sobornos de Odebrecht, para la campaña del PLD. Es decir, Víctor Díaz Rúa quiere también que eso se aclare. En otras palabras, señor presidente, necesitamos un juicio sobre el escándalo de Odebrecht, donde no se fabriquen acusados, donde no se produzcan predisposiciones contra imputados
y que vengan a salir todos los que tienen responsabilidad y que tienen que dar explicaciones. Patrocine, señor presidente, a que el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, ese que todavía es presidente del PLD, rinda cuenta a nombre de su partido ante el pueblo dominicano. Reflexionemos todos en estos tiempos de lucha contra la corrupción pública y privada, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. Muchas gracias. Y como siempre, agradeciéndole a este pueblo dominicano que nos escoge cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de esa clase media que está asfixiada, que rechaza esa locomotora de corrupción sin sanción del PLDismo gobernante de ayer y de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.